Hola a todos. Bienvenidos al segundo módulo del curso Evaluación y Feedback en la Educación Superior. En este módulo vamos a profundizar algunas ideas sobre la evaluación. Vamos a revisar algunos problemas de la evaluación, enunciar algunas prácticas consideradas favorecedoras para llevar adelante una buena evaluación, describiremos los distintos tipos de evaluación para concluir analizando de qué hablamos cuando nos referimos a la evaluación auténtica. En el primer módulo, anticipamos 3 ideas clave para comprender la evaluación en el ámbito de la educación. A continuación, vamos a comenzar con su detalle. Vamos a describir cómo se relaciona la evaluación con la enseñanza, las funciones que tiene y qué significa la evaluación en progreso. Cómo la evaluación permite regular el sistema de enseñanza y el proceso de aprendizaje y tiene como función principal permitir la toma fundamentada de decisiones. Recuerden la definición de evaluación que tomamos en el primer módulo de Rebecca Nijovic. La primera idea dice que la evaluación se relaciona con la enseñanza y con el aprendizaje. Esto significa que la evaluación es parte integrante del proceso de interacción que se desarrolla entre el profesor y el alumno. Es un proceso general y por esto es importante reflexionar en la relevancia de la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes y su incidencia en las decisiones y las acciones que favorezcan la mejora de las producciones, trabajos finales, exámenes. También en la incidencia en la revisión por parte de los docentes en sus propias prácticas y los ajustes en las estrategias que realicen o que puedan llegar a realizar en sus clases. Esta primera idea, la evaluación es parte integrante del proceso de enseñanza y aprendizaje, se refiere a la perspectiva de Alicia Camiglioni, referente y educadora argentina, sobre la importancia de la evaluación en el contexto educativo. La evaluación no es solo una actividad aislada que se relaciona o que se realiza al final de un proceso de enseñanza y aprendizaje, sino que es una parte integral e inherente de todo el proceso educativo. Ella sostiene que la evaluación es necesaria en todas las etapas del proceso educativo, desde la planificación y diseño de la enseñanza, pasando por la implementación de las estrategias pedagógicas elegidas, hasta llegar a la retroalimentación que genere la mejora del proceso. La evaluación no se limita simplemente a la medición del resultado final del aprendizaje, sino que abarca la observación y el seguimiento constante del progreso del estudiante, la identificación de dificultades y necesidades y, por supuesto, la retroalimentación oportuna para guiar el proceso de enseñanza de manera efectiva. Esta idea remarca cómo la evaluación no debe ser considerada como una actividad externa o ajena al proceso educativo, sino que debe estar integrada y vinculada estrechamente con las estrategias pedagógicas utilizadas para enseñar en la clase. La evaluación formativa, que se realiza durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, permite identificar las necesidades que tienen los estudiantes y así le permiten al profesor ajustar la enseñanza en consecuencia de estas necesidades, lo que contribuye a un mejor logro de los objetivos educativos previstos. Entonces, la evaluación es una parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, que va más allá de la medición del resultado final y que se realiza de manera constante durante todo el proceso educativo para mejorar la calidad de lo que los estudiantes van comprendiendo y aprendiendo. En este punto, me gustaría enumerar algunos problemas que suelen identificarse en los procesos de evaluación, como por ejemplo, no variar el instrumento elegido, perdiendo la oportunidad de recuperar información de distintas fuentes que permita tomar estas decisiones de las que hablábamos para realizar los ajustes necesarios y aprovechar la instancia de la evaluación para generar aprendizajes. Otro problema es la centralidad del contenido teórico. Si bien hay materias que necesariamente deben centrarse más en este tipo de contenido, porque son más teóricas, es importante considerar incluir actividades más prácticas que pongan en juego la ejecución, la relación de los contenidos trabajados en contextos concretos. El tema del tiempo a veces es complejo, porque corremos para cumplir con el programa o dar todo el contenido previsto.
Pero es importante detenerse a pensar en espacios para revisar cuándo realmente se está comprendiendo o interpretando el contenido trabajado. Otro problema es el escaso o inadecuado uso de la información obtenida de los instrumentos. Esto puede ocurrir porque no se elige el instrumento adecuado. Un aspecto importante a tener en cuenta al elegir el instrumento de evaluación es pensar en qué y cómo quiero enseñar el contenido elegido. De esta manera, es más fácil elegir el instrumento que resultará más pertinente. Y otro aspecto importante a considerar también es el marco institucional de la universidad, la carrera, el equipo docente, incluso la propia normativa de la universidad, porque también tenemos que contemplarlos porque también generan determinadas cuestiones a considerar dentro del instrumento a elegir. Otro problema es la tendencia a la categorización, también relacionado con el llamado por Alice Camiglioni efecto de halo. Esto se da cuando a partir de una impresión general que tenemos del estudiante, nos formamos un juicio sobre una categoría particular. Esto puede darse tanto con apreciaciones positivas como negativas, tendiendo a evaluar solo una parte. Por ejemplo, cuando pensamos que un estudiante es buen chico o participativo, entonces seguro es buen estudiante y va a rendir bien todos los exámenes. La base de las categorizaciones está constituida por estereotipos. Entonces el profesor percibe a los alumnos como pertenecientes a un determinado grupo, atribuyendo rasgos o características determinadas. Otro problema es la falta de información suficiente acerca del progreso y trabajo del estudiante. La poca cantidad de tiempo, muchas veces, sobre grupos de alumnos numerosos, otras, dificulta reunir suficiente información mediante exámenes o trabajos prácticos para poder valorar lo que sabe el estudiante. Entonces se generan juicios estimativos sobre bases inseguras. Por último, el foco puesto en las calificaciones. Es necesario otorgar una nota rápidamente y esta falta de tiempo, como mencionábamos previamente, hace que no tomemos toda la información necesaria para valorar el aprendizaje, no logrando una calificación verdaderamente representativa de todo el proceso de aprendizaje de ese estudiante. O la nota debe adecuarse a determinado marco regulatorio de la universidad, como también mencionamos anteriormente, en tiempos que no van de la mano de los tiempos que necesita cada alumno para aprender. Me gustaría mencionar algunas buenas prácticas de la evaluación y acá vamos a citar a Edith Litwin, gran referente de la educación argentina. Para Litwin, la evaluación es parte del proceso didáctico e implica para los estudiantes una toma de conciencia de los aprendizajes adquiridos. Por otra parte, para los docentes implica una interpretación de las implicancias de la enseñanza en esos aprendizajes. Para esto es importante remarcar que las buenas prácticas son aquellas experiencias con buenos resultados y que se orientan a soluciones concretas y efectivas que posibilitan una mejora en el desempeño. Entre las destacadas podemos mencionar algunas. En primer lugar, las evaluaciones deben ser parte de las estrategias incluidas para enseñar. Deben ser comunicadas y explicadas a los estudiantes. No deben ser estrategias incluidas sorpresivamente. Deben hacerse explícitos los objetivos y procesos a considerar y guiar al estudiante mediante el feedback. Esto lo trataremos mucho más en profundidad en el próximo módulo. Es importante trabajar sobre el clima de la evaluación, que será vinculado al clima que se pueda ir generando en las clases, por supuesto. Otro aspecto importante a incluir son los desafíos cognitivos complejos que puedan dar cuenta de la adquisición de conocimientos que permiten resolver problemas percibidos como reales y relevantes en vez del aprendizaje de conceptos y reglas más o menos mecánicos y cuyo valor es difícil de percibir. Y es importante también que esos desafíos sean parte de las clases, que no se encuentren solo en las evaluaciones. De esta forma, si las actividades evaluadas demandan el uso del conocimiento en relación con lo trabajado en las clases, con la modalidad en la que se trabajaron los temas, entonces el alumno tiende a ver como algo natural y relevante conocer o saber
o saber hacer aquello por lo que le preguntan. Además, el modo de estudiar lo llevará a hacer tareas semejantes a aquellas que se espera que realice. Por otra parte, si la evaluación no es solo ni principalmente para calificar, sino para dar al alumno retroalimentación de forma regular y frecuente, entonces el estudiante la percibe como una ocasión de aprendizaje, como vimos hace un momento. La evaluación debe integrarse con el resto de los factores que estuvimos mencionando, clima de las clases, metodología, estrategia de enseñanza, para contribuir a los efectos buscados, realizándose de manera regular y constituyendo la base de una retroalimentación frecuente. La segunda idea sobre la que vamos a trabajar está centrada en que la evaluación no es solo al final. Muchas veces se considera como una estrategia enseñar todo el contenido y evaluar al final qué aprendió el estudiante. Muchas veces esto se relaciona con las regulaciones de la universidad, tomando 2 o 3 exámenes entre parciales y finales, pero sin embargo es importante considerar otros tipos de evaluaciones que ayudan a tomar a la evaluación como una oportunidad para el aprendizaje. En este punto podemos mencionar 3 tipos de evaluación relacionadas con su función. En primer lugar, la diagnóstica. Este tipo de evaluación ubica a una persona o un grupo según sus capacidades actuales en el nivel adecuado para un proceso educativo. De esta forma, permite adecuar el dispositivo de enseñanza a las capacidades del grupo. Una segunda evaluación es la formativa o procesual. Esta evaluación regula las actividades de aprendizaje a través de información y valoración sobre las tareas de aprender y de enseñar, permitiendo evaluar las estrategias y realizar cambios. La evaluación formativa es considerada una práctica de evaluación continua. El carácter formativo queda asociado con el propósito de cooperar en las actividades de aprendizaje. Reside en su capacidad de ayudar a aprender. Esta evaluación está presente a lo largo de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por último, podemos hablar de la sumativa, que incorpora un sistema de calificaciones y un régimen de aprobación y promoción. Esta evaluación sumativa es la más conocida, ya que es la que se realiza al final de una instancia. Sintetizando una breve descripción de cada uno de los tipos, la diagnóstica entonces se realiza al iniciar la materia o la clase y sus funciones se enmarcan en conocer qué sabe el estudiante antes de empezar y permite realizar ajustes a la planificación. La formativa se lleva adelante durante el proceso, también llamada continua, y porque permite ir revisando qué está aprendiendo el estudiante, realizar reajustes en la programación de las clases y determinar el nivel de avance o logro del aprendizaje. Por último, la sumativa tiene lugar al finalizar el proceso de enseñanza y de aprendizaje y permite verificar el logro de los resultados de aprendizajes propuestos, certificar o acreditar e integrar conocimiento. Pero ¿por qué decimos entonces que la evaluación no es solo al final, que no se limita únicamente al final del proceso de enseñanza y aprendizaje? Porque es una actividad integral que se lleva a cabo durante todo el proceso educativo por varias razones de las que estuvimos mencionando. Primero, por llevar adelante una retroalimentación constante a través de la evaluación formativa que se realiza durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Segundo, por la identificación temprana de las dificultades a partir de una evaluación diagnóstica y una evaluación continua que permite identificar tempranamente las dificultades y necesidades de los estudiantes, permitiéndonos intervenir de manera oportuna para proporcionar el apoyo adecuado. Otro aspecto es la motivación y compromiso generados por la evaluación periódica y formativa, que ayudan al estudiante a comprometerse activamente en su proceso de aprendizaje. Y la mejora continua, a partir de la evaluación constante y formativa, que permite a los docentes realizar una reflexión continua sobre las prácticas pedagógicas y hacer ajustes en su enfoque de enseñanza. Entonces, la evaluación no se limita al final del proceso educativo,
sino que es una actividad integral que se lleva a cabo durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa y continua brindan retroalimentación constante, ayudan a identificar tempranamente dificultades y motiva a los estudiantes, contribuyendo de esta manera a una mejora continua del proceso educativo. A continuación listamos diferentes instrumentos de evaluación que podrán tenerse en cuenta para llevar adelante la evaluación formativa, definiendo previamente qué queremos evaluar, cómo los voy a usar en función de la información que me gustaría recabar y qué le voy a proponer a los estudiantes. Las pruebas escritas, los estudios de casos, los informes, ensayos y monografías son los más tradicionales y más conocidos por todos. Pero también podemos incluir mapas mentales o redes conceptuales, pósters para realizar síntesis de contenidos trabajados, simulaciones o incluso gamificaciones que permitan poner en juego los conocimientos adquiridos o obtener información de lo que los estudiantes están comprendiendo del tema antes de llegar a las instancias propuestas por la regulación de la universidad. Estos instrumentos se podrán ver en detalle en el curso sobre instrumentos de evaluación. Llegamos a la tercera idea, promover la evaluación auténtica, también llamada evaluación basada en competencias. Se llama valoración auténtica o real al proceso evaluativo que incluye múltiples formas de medición del desempeño de los estudiantes. Estas reflejan el aprendizaje, logros, motivación y actitudes del estudiante respecto a las actividades más importantes. La evaluación auténtica se basa fundamentalmente en ese momento donde los alumnos tienen que producir o crear algo, usar el conocimiento para mostrar lo que saben hacer. Las materias proyectuales o las carreras como diseño o arquitectura tienen este tipo de evaluación mucho más presente porque son carreras más prácticas. Lo importante es poner al estudiante en un rol como si fuera profesional, asignando una tarea que deba ser estructurada por él. Este tipo de evaluación requiere el empleo de estrategias cognitivas de orden superior. ¿Recuerdan la taxonomía de Bloom que analizamos en el módulo anterior? Estas estrategias cognitivas serían construcción, aplicación, análisis y reflexión. Una de las características de la evaluación auténtica es que el cómo aprende un estudiante está en el foco de la mejora. Debe mostrar la comprensión, su aprendizaje en el propio proceso de la tarea. El docente debe centrar su tarea en proporcionar la retroalimentación necesaria que le permita introducir mejoras en el propio proceso o incluso en el producto elaborado por el estudiante. La evaluación auténtica no puede darse si no se enfoca en las actividades que se evalúan desde el punto de vista del contexto. Así, estas actividades van a plantearse en contextos realistas y cercanos a los estudiantes. Por último, las bases para establecer una calificación de los aprendizajes se centran en dos aspectos fundamentales. Por un lado, los estudiantes deben conocer de antemano los criterios de desempeño, por los cuales van a ser evaluados. Incluso deberían lograr ser partícipes de su desarrollo. De esta forma, la evaluación se convierte en un proceso público, participativo y transparente. Un segundo aspecto es que se utilizan varios criterios de evaluación, o metas o indicadores de logro, que por otra parte han de corresponderse o han de estar presentes en la tarea o actividad compleja diseñada previamente. Estos dos últimos puntos llevan casi siempre a asociar a la evaluación auténtica al uso de rúbricas, aunque pueden utilizarse otros instrumentos, por supuesto, que permitan recolectar evidencias. Los invito a participar del curso de rúbricas donde se verá en detalle cómo diseñar este instrumento y cómo ayuda a formar parte de esta evaluación auténtica. Sintetizando este segundo módulo, trabajamos en profundidad sobre tres ideas clave de la evaluación. La importancia de relacionar la evaluación tanto con la enseñanza como con el aprendizaje, identificamos algunos problemas de la evaluación en el ámbito universitario y analizamos
cuáles serían las buenas prácticas a considerar, incluso considerando los factores institucionales de tiempos, regulaciones propias de la universidad, equipos docentes, cantidad de alumnos. También definimos y analizamos a la evaluación como un proceso en la intervención de distintos tipos de evaluación para comprender por qué la evaluación no es solo el cierre del proceso de aprendizaje, la segunda idea que trabajamos. Además, revisamos la recomendación de trabajar con la evaluación auténtica, tomando en cuenta y definiendo las competencias que queremos incluir como tercera idea. Por último, revisamos rápidamente algunos instrumentos de evaluación que pueden considerarse dentro del proceso evaluativo. Como en cada módulo, recomendamos bibliografía para complementar o profundizar los temas trabajados. En este caso, recomendamos especialmente el texto La evaluación como oportunidad. Recuerden que, como en el módulo anterior, cuentan con una actividad que los ayudará mucho a reflexionar los temas trabajados. En el próximo módulo trabajaremos más concretamente sobre el feedback. Muchas gracias por su atención. Nos encontramos en el próximo módulo.